Bienvenidos a Contando Historias. Soy Marisola Ronis y estoy muy feliz de que nos acompañen y que juntos podamos conocer a personas que han marcado la diferencia en nuestra comunidad. Y qué mejor inicio de este podcast que como madrina nos acompañe una mujer de altura, una mujer que con su determinación, coraje y fuerza llegó, adivinen a dónde, al Polo Norte. ¿Y quién creen que es? Fátima del Ángel. Bienvenida, Fátima. Muchas gracias, Marisol. Muy bien, gracias y muchas felicidades. La verdad, este tipo de programas siempre son muy buenos, ya que tenemos mucha gente valiosa en nuestra comunidad que hace el cambio, que hace la diferencia, y qué mejor que a través de ti, de este programa Contando Historias, se dé a conocer. Muchísimas gracias, Fátima. Oye, pues gracias por acompañarnos y quiero preguntarte, ¿cómo fue esa aventura, esa travesía? Digo, seguramente fue larga y muy, muy difícil, pero ¿nos podrías hacer un pequeño cuento que nos pudieras contar un poquito de cómo estuvo, cómo fue? Bueno, ¿qué es lo que te lleva ahí? Porque además estudiaste otra cosa. Sí, de hecho soy contador público. Exacto. Pero mi pasión es el montañismo y una de las disciplinas que forman parte del montañismo es el esquí de travesía, de las cuales es una de las disciplinas que yo siempre he practicado. Y llegar al Polo Norte geográfico siempre fue uno de mis sueños desde pequeña, desde que me decían que Santa Claus tenía su fábrica de juguetes ahí. ¡Ay, mira, ¿no? qué maravilla! De ahí nace el deseo de algún día poder llegar al Polo Norte geográfico. Y corroborarlo. Pero lo más importante, bueno, es la decisión. Hacer una expedición de este tipo requiere mucho tiempo, de mucha planeación, de una inversión fuerte, dado el entrenamiento que se tiene que hacer de manera previa a ir al Polo Norte. No es nada más decir quiero ir al Polo. Uno tiene que tener la inversión, el recurso económico, pero además el entrenamiento específico para poder realizarla, ¿no? A través de un equipo multidisciplinario y bueno, ver toda la logística que conlleva una expedición de este tipo, que no es nada fácil. Tuviste que tocar muchísimas puertas, sí, supongo. Definitivamente, siempre lo he dicho, ¿no? 99 puertas me dieron en las narices, pero la puerta número 100, que es la perseverancia, se me abrió. Muy bien. Y gracias a eso, bueno, logré ser la primera mujer latinoamericana que llegó esquiando al Polo Norte geográfico. Primera mujer latinoamericana, veracruzana y cordobesa. Sin duda. Orgullosamente. Oye, ahora está de moda que primero las mujeres, pero ya hace 20 años eso, ¿cómo lo viviste? ¿Cómo viviste que una mujer estuviera haciendo esto? Bueno, en el tema del montañismo, ¿no? Me pasó, por ejemplo, cuando tuve la oportunidad de escalar en Irán, en el Damavand. Sí fue complicado porque para empezar a llegar a la República de Irán tenía que llegar vestida con el chador y manto, que es la vestimenta iraní que utilizan las mujeres allá, y aunque seas turista, pues tienes que llegar con esta indumentaria, ¿no? Entonces, llegar todavía al campamento vestida hasta la montaña, prácticamente haces el cambio de ropa, de la ropa de montaña para poder escalarla. Y sí, definitivamente fue una situación admirable por los hombres, principalmente los guías iraní, que pues de repente no creían que una mujer mexicana fuera a llegar a subir al Monte Damavand. O sea, le rompiste todos los paradigmas a ellos. Así es. Sí. Pero sin embargo, en el Polo Norte geográfico cambió completamente esta situación, debido a que, bueno, allá es muy común que pues es otro tipo de cultura, ¿no? Tiene mucho que ver la parte de la idiosincrasia de la gente y la cultura del europeo, porque generalmente tratas con muchos europeos, es una cultura mucho más abierta, una mentalidad diferente. Sí. Entonces, ciertamente que sí fue para ellos raro que una mexicana de un país latino, morenita, chaparrita al lado de ellos, ¿no? De un país cálido, tropical, ¿no? Estuviese con esa encomienda, ¿no? Con esa meta, ese objetivo de llegar y esquiar el último grado del planeta Tierra al Polo Norte geográfico. Sí. Y la verdad es que ya estando dentro de la expedición, pues al final de cuentas los expedicionarios que integrábamos esta expedición éramos 4, un español, un checo, una servidora y
un italiano, todos ellos, la verdad, con gran experiencia en el tema del montañismo, pues teníamos que prácticamente saber hacer todos lo mismo porque éramos un equipo, ¿no? Claro. Y si alguno fallaba, pues teníamos que sustituir las funciones. Entonces me veían como igual y eso fue algo muy, muy gratificante para mí. Y una de las principales, satisfacciones que tuve al conquistar el Polo Norte geográfico fue que justamente cuando estaba en la base científica rusa, Barneo, estaba el mejor expedicionario polar de todos los tiempos, que es el noruego Borgen Opsland, ¿no? Que prácticamente me felicitó. Wow, y ha de haber sido espectacular, sí, ¿no? Recibir una felicitación, pues el mejor expedicionario que ha llegado a los dos polos, tanto el Polo Norte como el Polo Sur, en completa autonomía y en pleno invierno, cuando son 6 meses de oscuridad en cada polo. Wow. Realmente para mí es una gran satisfacción. No, hombre, claro que sí, que estés aquí contándonos, qué emocionante. Oye, a ver, platícame, ¿cómo es que empieza? Bueno, okay, empezaste desde muy, muy, muy niña, ¿no? Pero ¿en qué momento decides voy a empezar a hacer esto? Porque tú te dedicabas a otra cosa, ¿no? Bueno, yo siempre tuve en la mentalidad poder escalar montañas e iniciar la escalada en el Pico de Orizaba o Citlaltépetl, ¿no? ¿A qué edad? Desde pequeñita. Ok. Yo quería escalar el Pico de Orizaba. Era mi inspiración de la casa tuya. Sí, siempre gracias. Podía observar al pico cuando afortunadamente todavía estaba nevado, ¿no? Y me imaginaba que algún día podía ir en la cima. Entonces pensaba qué podía encontrar en esa cima. Y eso fue el motivo de inspiración para que mi padre me impulsara a conseguir esa meta. Siempre y cuando no dejara a un lado mis estudios, ¿no? Porque ciertamente que era mi pasión, pero en esta vida tenemos que tener siempre un arma, ¿no? Caminar de manera paralela tanto en lo profesional como en lo deportivo para poder complementarte como persona, como ser humano. Y entonces así lo hice, ¿no? De pequeña empezaba prácticamente a hacer los campamentos, pasaba mucho tiempo en la naturaleza, fines de semana y vacaciones. Y cuando tuve la edad... ¿Y sigues haciéndolo? Sí, lo sigo haciendo, ¿no? Sí. Y cuando tuve la edad suficiente empecé a practicar deportes de media montaña hasta que... Bueno, una vez graduada, concluido mis estudios universitarios y mi posgrado, pude llegar a ahorrar con el sueldo que tenía de mi primer trabajo y comprar mi equipo de montaña para empezar a escalar el pico. Ahí comienza la aventura. Como que te diste el permiso, digamos, ¿no? Sí, ya porque al final de cuentas... Económicamente era sustentable. Sí, al final de cuentas yo creo que quería cumplir también esa parte de mi padre y de mi madre, ¿no? Sí. Verme una persona profesional, ¿no? Con una herramienta para salir adelante. Y bueno, hacer también lo que me apasionaba, que era escalar montañas. ¿A qué edad fue eso? Cuando empecé a escalar el Pico de Orizaba fue a los 22 años. ¡Wow! Ok. A los 22. A los 22. Y después, ¿cómo fue llevándote a escalar una cosa? ¿Qué fue lo primero? ¿Fue entonces el pico y después? Bueno, ya después empecé, yo solía ir los fines de semana al Pico de Orizaba, era mi pasión, aunque sean las faldas, pero ahí me quedaba. ¿No? Con amigos empecé a conocer gente muy valiosa que me enseñó técnicas, ¿no? Sobre todo en la parte de la cara norte del Pico de Orizaba, en el glaciar de Jamapa, tuve pues a un gran amigo que pues le mando un saludo hasta Mazatlán, Sinaloa, Francisco Javier Figueroa Funk, ¿no? Que a él yo le debo mucho aprendizaje en el tema de montaña y que me inspiró a seguir en este camino, ¿no? Entonces fue como inicio, fue quien me instruyó y quien realmente también estuvo en algunas expediciones de manera paralela conmigo fuera de México. ¿Qué sientes tú que te impulsa? Porque Fátima acaba de terminar una cosa y ya va la siguiente. O sea, tienes una historial que, vaya, para contarle está larguísimo, pero ¿cómo es qué te impulsa a ti? ¿Qué te llega? ¿Cómo podrías decirle, por cierto que estuviste apenas en un kinder, ¿no? Explicándole a los niños lo que has hecho. ¿Cómo puedes impulsar a las nuevas generaciones a que sean un poquito como tú, ¿no? Como esta parte de querer
romper los límites? Bueno, yo creo que aquí tiene algo que ver mucho la familia. Uh-huh. La familia es el factor determinante que va a hacer que un ser humano se desarrolle, que al crecer sea un ciudadano comprometido primero con él mismo, ¿no? Porque los cambios deben de comenzar por uno mismo. Y de ahí poder transformar ese metro cuadrado donde te mueves, en tu comunidad, en tu sociedad, donde vives y demás, ¿no? Entonces, si en la familia no se dan esos valores, difícilmente, no quiere decir que no se cumplan, sí se puede hacer a través de la educación complementaria que se va formando en las escuelas, con los amigos, con la misma familia, pero es muy determinante lo que en familia te enseñen, lo que los padres te inculquen cuando eres pequeño. Eso te va a desarrollar, ¿sí? Y a mí, ¿qué me impulsaba? A mí me enseñaron mucho a cumplir metas, uh-huh. ¿No? Siempre me decía mi papá y me ejemplificaba algo. Me decía, todo en la vida es posible. Tú, para poder lograr algo, vas a pensar que estás en una gran ciudad, en un plano de una gran ciudad. Y a lo mejor en esa gran ciudad va a haber 2 cines, ¿sí? Y vas a querer llegar a ese cine, a un cine donde van a pasar tu película predilecta. Ese va a ser tu objetivo, uh-huh. ¿Sí? Vas a necesitar 3 cosas para poder llegar a ver tu película predilecta, que es tu meta. Uh-huh. La primera va a ser la dirección. Sin dirección, no vas a llegar a ningún lado. Ok. La segunda... Tenerla clara, ¿dónde vas? ¿A dónde vas? La segunda, saber en qué parte del plano te encuentras, porque no va a ser el mismo camino que tomes si estás en el norte, en el sur, en el este o en el oeste de la ciudad. Vas a tener que tomar distintos caminos. Okay. Y la tercera, actúa. No te esperes a que te caiga nada del cielo, porque sentada no vas a hacer nada. Acción. Tienes que actuar, tomar tu autobús, ir caminando, corriendo, en bicicleta, como quieras. Cuando cumplas estos 3 puntos, vas a llegar temprano a la función. Te vas a perder menos en la ciudad y vas a disfrutar de la función en los asientos VIP. Y efectivamente, tenía razón. Estos 3 puntos era lo que yo necesitaba para lograr cualquier punto que yo quisiera, o cualquier meta, que quisiera lograr en la vida. Y así lo hice. Ahora, ¿cómo se lo puedo transmitir o se lo transmito a las generaciones? ¿No? Y les digo, vean mi reflejo, ¿no? Claro. El reflejo de que se pueden hacer las cosas. Y no cualquier cosa. Y no cualquier cosa, ¿no? Sí. Obviamente que no es lo mismo dar una conferencia a personas adultas, una conferencia magistral, como lo acabas de decir, que a niños de un jardín, ¿no? Sí. Como lo acabo de hacer en la comunidad de Jalapilla, en Rafael Delgado, donde el lenguaje es más lúdico. Claro. Hay más mímica. A mí me encanta dibujar, ¿no? ¿Y cómo te recibieron los niños? Súper bien. Sí. Un pizarrón me bastó. Y yo iba dando la clase, todo con dibujos, con mímica, con dinámicas. Y la verdad que quedé muy impresionada y aprendí mucho de ellos. Aprendí porque, por ejemplo, quería opinar un niño y de repente se quedó callado y todos los chicos decían, sí se puede, sí ¡ay, se mi puede! Vida! Entonces, ¡qué emoción! Niños de máximo 5 años motivaban a otro de sus compañeros, ¿no? Entonces, ves que no existe envidia, que la educación es sana, la convivencia, y eso es lo que realmente necesitamos. No, por supuesto. La verdad es que además que todo se contagia. Digo, tú vas y das una historia maravillosa de vida, que marcas la diferencia y haces que esos niños también empiecen a sentirlo, ¿no? Y lo entendieron perfectamente. Sí, ¿no? Qué cosa más hermosa. Pero como bien lo dices, es desde la raíz, ¿no? Exacto. Los papás tenemos una gran misión cuando tenemos a nuestros hijos de irles marcando el rumbo, ¿no? Y te voy a decir otra cosa. Fui a invitación pues de la maestra Lisbeth y al final de cuentas fue un intercambio porque ellos saben que rescato perros. Ay, ¿no? Sí, esa es otra mujer. Y es entonces, que no te conformas. A cambio de con la poco. conferencia, ellos me regalaron pastillas desparasitantes de esas contra pulgas y garrapatas para perros callejeros. Entonces, es una plática donde tú les aportas algo, pero también ellos saben
que lo poquito que contribuyeron va destinada a hacer un bien a otro ser vivo. Bueno, de hecho, te voy a decir, esa es otra de las cosas que ha marcado la diferencia. No solamente es la pasión en subir montañas, sino que has puesto tu pasión en varias cosas, ¿no? En vamos a rescatar el pico de Orizaba, ¿no? También. O vamos a rescatar y vamos a plantar árboles y todo mundo sabe que Fátima lo va a hacer en persona, casi, y que los va a plantar. Entonces, el público confía en Fátima, la gente, la sociedad confía en Fátima y tú haces que se muevan montañas tal cual. Te mueves con ellas y haces que la gente camine, ¿no? Con esto de los perritos, que es una cosa maravillosa. Como dicen, quien no tiene perros igual y no lo sabe. Pero bueno, hay una comunicación impresionante. Lo vimos hace poquito con una historia, y no es de un perrito, pero es de la elefanta Magda, ¿no? Donde la relación de los animales a veces nos habla más de la compasión que muchas personas tienen, sí, claro, ¿no? Entonces, la verdad es que eso es maravilloso, de verdad, es un orgullo, todo ese altruismo que has demostrado. ¿Y cómo haces para vivir, comer y salir con amigos? A veces veo como si no tuvieras tiempo. Pues de hecho, mi vida es una agenda. Yo soy muy organizada, muy planificada y muy disciplinada. Todos los días, de lunes a domingo, me levanto a las 5 de la mañana. Muy bien. ¿Sí? ¿Haces ejercicio? Salgo a caminar con mis perros. Ellos son mi despertador. Ladra una y ya los otros están esperando que les ponga sus correas para salir a caminar. Ese es mi primer acto. Pero bueno, mi segundo acto, porque mi primer acto es un acto de agradecimiento. Muy bien. ¿Sí? Agradecer a la vida, a Dios, por la vida, por el amor, por la salud, por el dinero, por la abundancia, ¿sí? Por mis mascotas. Porque ¿sabes qué? He aprendido algo. Hasta hay que agradecer por el cepillo de dientes con el que te los lavas. Claro. ¿Sí? En la manera que tú agradeces, vas a cambiar ese campo que te rodea y vas a traer a tu vida ese agradecimiento, ¿no? Lo decía el mismo Jesucristo, ¿no? Sí. Pide, y ¿no? Se te dará. Y se te dará. Pero pide y regocíjate como si lo hubieses recibido, ¿no? Entonces, cuando nosotros sentimos que recibimos esa parte, estamos modificando ese campo cuántico, ¿no? Y estamos recibiendo ese agradecimiento. Bueno, esta mujer ya está hablando de otras cosas, pero espectaculares. Sí, claro, a otro nivel. Así es. ¿Qué Entonces, tal? Vamos a tener que hacer un podcast al respecto, ¿eh? Sí, es que he estudiado, la verdad que ahorita terminé un curso de programación neurolingüística en línea, y la verdad que aprendes cosas de las cuales no tienes ni idea, ¿no? Que de repente te levantas y vas por la vida como si nada y no sabes que la realidad es el resultado de tus emociones, claro, que tenemos un 100%, un cerebro magnífico y que el 95% está en el inconsciente, el 5% es consciente, pero si modificas esa parte, ¿sí?, del inconsciente, lo vas a llevar a la realidad y lo vas a materializar. Entonces, hay que trabajar mucho, ¿no? Somos de verdad los seres humanos tan poderosos que tenemos que leer y tenemos que documentarnos y estudiar para poder mejorar todas nuestras condiciones. Bueno, y tú eres inagotable por lo visto, ¿eh? ¡Qué maravilla, Fátima! Oye, a ver, platícame de un evento que haya marcado tu vida. Digo, has tenido mil, pero seguramente uno que recuerdes. Un evento que marcó mi vida fue el accidente cerebral que tuvo mi mamá. Mi mamá hace 28 años sufrió un infarto cerebral que le paralizó la mitad derecha del cuerpo. ¿Sí? En aquel entonces, era diciembre, por cierto, ya se venían las fiestas navideñas, pues lamentablemente, ¿no? A lo mejor no tener ese estrés, ¿no? Claro. De la vida diaria, ¿no? De que a lo mejor no te alcanza, de que tienes que estirar el dinero y demás, ¿no? Ese estrés la llevó a tener un accidente en el cerebro y pues en aquel momento quedó ciega, parcialmente ciega. Incluso para poder comerla teníamos que sostener. No caminaba, no hablaba, se le olvidó leer y escribir. Wow. Era derecha, sí, ¿no? Y la verdad que cada vez que veo a mi mamá,
¿no? Me marcó mucho el tema de que la vi salir, resurgir de como donde el ave estaba, fénix. como el ave fénix, ¿sí? Y ahora ser una mujer que volvió a caminar con un bastón, ¿no? Lava, plancha, ¿sí? Hace las tareas de su casa, alimenta a uno de mis perros, Wow. ¿sí? Otra vez Hace la ahí está comida, la determinación con que te habla creo, por ¿no? teléfono, Sí. ¿no? Wow. Volvió a leer y escribir, ¿no? Ahora es zurda, Ah, mira. ¿no? Era derecha, diestra, ahora es zurda, ¿no? Y entonces, ¿por qué marca Fátima del Ángel? Porque después de un diagnóstico muy malo, ¿no? De muerte, ¿no? Sí, de sí. los médicos, pues mi mamá puso todo su empeño y ahí me demostró que pues es una guerrera, ¿no? Y que aún en las situaciones más difíciles se puede salir adelante. Wow. Pues así ha sido tu vida también. Has sido una mujer determinada y ahí está la raíz, ahí la Nada me estamos asusta, viendo, ¿no? Nada Sí, me asusta. sí. Si algún día tengo que caer, Dios no lo quiera, toco madera, ¿no? Me volveré a levantar, Wow. ¿no? Porque Impresionante. siempre dentro de lo malo va a haber cosas buenas, ¿no? Y creo que solamente es cuestión de identificarlas, ¿no? Sí, sí, por Lamentablemente muchas veces la gente, no lo decían, un maestro que da las tablas de multiplicar, ¿no? Por ejemplo, la tabla del 9, 9 por 1, 9, 9 por 2, ¿no? 18, 9 por 3, 27, y luego 9 por 4, 56. ¡Ay, maestro, se equivocó! No es 9 por 4, es 36. Lamentablemente luego hacen muchas cosas buenas y la gente ve los errores. El error en que te equivocaste, ahí es el que ve lamentablemente las personas. Pero eso debe de sumarte y debe de ayudarte a hacer una crítica constructiva, ¿no? De que te ayude a mejorar. Sí, claro. Oye, Fátima, a ver, platícame, ¿qué es lo que sigue para Fátima? Que siempre está meta tras meta y además una supera a la siguiente. ¿Qué es lo que quiere hacer Fátima próximamente? Bueno, Digo, si se puede saber. Sí. No, tengo muchos proyectos, ¿no? Que están por concretarse, ¿no? No es mi tema decirlo porque no formo parte de un proyecto, pero no es mi proyecto. O sea, complemento esa parte, ¿no? Entonces, en su tiempo lo dará a conocer quien está al frente de ese proyecto, ¿no? Y yo espero que ya se aterrice porque al final de cuentas va a ser algo muy bueno para la educación. ¿Y en lo deportivo? En lo deportivo, sí, claro. O sea, yo quiero seguir escalando montañas. Hace unos meses tuve una cirugía menor, podríamos llamarle menor. Uh-huh. Me quitaron unos quistes de los pies porque es el resultado de tanto deporte, ¿no? Okay. De también tener ahí los pies planos, porque nací con esa deficiencia, pies planos. Pero pues al final de cuentas, pues es un proceso de rehabilitación, ¿no? De poder darle seguimiento para que ya estando al 100 o al 99% pueda decidir qué sigue para Fátima del Ángel en el ámbito deportivo. Oye, Fátima, pregunto, ¿en este deporte hay algo? O sea, ¿hay algún impedimento como en ciertos deportes que por la edad, ¿no? O sea, la flexibilidad, etcétera. ¿Hay algún impedimento o simplemente vas escalando montañas menos altas? ¿O vas yéndote a más grados de altura? Pues mira, yo creo que todo depende de la voluntad y no solamente en las montañas, en todas las cosas. Sí, cómo no. ¿No? Porque he visto personas adultas mayores que corren maratones. Sí, ¿cómo no? Y maratones de montaña. Cierto. ¿No? Entonces yo creo que el impedimento principal está aquí en la mente de uno. Sí, por supuesto. Oye, y te quiero preguntar por último, ¿qué crees que le hace falta a Córdoba en el deporte? ¿Qué harías tú si tuvieras la varita mágica para decir, vamos por acá? ¿Qué hay que hacer? Bueno, yo dirigí el deporte del Estado. Sí, lo sé. ¿No? Por eso te lo pregunto, porque tienes esa visión. ¿En qué es lo que le hace falta al deporte? Pues el apoyo en general, ¿no? Vemos a unos chicos, ¿no? De repente que van a solicitar
un medio de transporte para ir a una competencia y representar a su ciudad y no se las da, pues se supone que la ley contempla que parte de los ingresos del presupuesto de un municipio deben ser destinados al área deportiva. Claro. Pregunto, ¿se cumple o no se cumple? ¿No? Yo creo que no se cumple. Y por eso hay una carencia y una deficiencia. Y vemos a los padres de familia luchando por que sus hijos salgan adelante en materia deportiva. Y el mérito es de los padres y de los jóvenes, porque realmente el gobierno podría decir en este momento que no. Ok, pero ¿qué harías tú si tuvieras la varita mágica? Vuelvo a insistir, o sea, además de ese apoyo económico, ¿qué otra cosa se podría hacer? Es decir, bueno, el deporte es importantísimo para, definitivamente, para el crecimiento de un ser humano, para el desarrollo de una persona, para los jóvenes salir de muchas cosas, o sea, para los niños que desarrollen su cerebro y su entendimiento. Hay muchas cosas por hacer, pero ¿qué podríamos hacer si tuviéramos la varita mágica? Fíjate que todo va de la mano y la educación, sí, es el factor fundamental para el desarrollo de cualquier tipo de sociedad. Entre ellos, la materia deportiva, ¿no? Tenemos una gran masa de personas. Si tú quieres hacer algo por el deporte, primero lo tienes que dividir, ¿no? Porque está el deporte de alto rendimiento, que son los que te dan representatividad, ¿sí? Y está el deporte de las masas, claro, que es el que le da la salud para todos. Sí, sí, ¿no? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. Esa parte, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quieres? Si tú te enfocas a la parte de la salud para todos, tienes que ver y evaluar cómo está tu comunidad en materia de salud y sumar a otras instituciones, ¿sí? Que vayan de la mano, porque no nada más es el deporte, ¿no? Instituciones que vayan de la mano, como el sector salud, ¿sí? Para hacer sinergia, para que tu comunidad esté sana y prevenga todas esas enfermedades crónico-degenerativas que al final de cuentas se ven reflejados en el presupuesto de una nación, porque lo principal es prevenir. Sí, por supuesto. ¿Sí? A gastar en reparar o curar. O sea, esa es una parte, ¿no? ¿Cómo lo puedes hacer? Bueno, además de sumar las instituciones, programas deportivos en las colonias, ¿sí? Hay mucha gente que quiere participar. Esa es una parte, la parte de las grandes masas. La otra parte es la competitiva. Exacto. ¿Sí? Los muchachos, jóvenes, niños y demás que van a representar a tu ciudad, a tu estado, a tu país. Entonces, ahí tienes que destinar otro tipo de presupuesto, ¿sí? ¿Para qué? Pues para que tengan los insumos necesarios para poder dar esa representatividad a tu comunidad. Exactamente. ¿Sí? ¿Cómo? Bueno, destinando presupuestos bajo la supervisión, porque lo que no se mide no se controla. Exactamente. Entonces hay que supervisarlo. Muy bien. Pues Fátima, algo que nos quieras decir para terminar, porque bueno, igual y quisiéramos seguir platicando contigo mucho rato, pero el tiempo es corto. Entonces, ¿qué nos pudieras decir? Unas últimas palabras. Pues que muchas felicidades primero. Muchas gracias. Que ojalá dentro de este programa nazcan esas ideas que puedan llegar a quien tengan que llegar para poder sumar esfuerzos y voluntades y mejorar día a día el entorno en el que nos movemos. Muchísimas gracias, Fátima. Gracias a ti, Marisol. Gracias, querido público. Y bueno, pues nos despedimos con este mensaje de Fátima y los esperamos en el próximo podcast Contando Historias. Muchísimas gracias. Cada vida es una historia y muchas merecen ser contadas.